Esta sesión va a ser sobre el IPM global, que en parte ya lo hemos discutido, lo hemos mencionado varias veces, y algunas de los resultados que surgen del IPM global ya han sido presentados en sesiones anteriores también. Como introducción, básicamente el IPM global es un... perfecto. Esto es más o menos lo que vamos a cubrir en la sesión de hoy. Estamos un poquito pasados en la agenda, así que de todas maneras vamos a ver, tal vez dejar un poco de espacio para comentarios. De todas maneras las filminas ya han sido compartidas con ustedes, pero vamos a tratar de enfatizar los puntos principales del IPM global. Básicamente, como modo de introducción, este índice, el índice de pobreza multidimensional global, es un producto o es una aplicación particular que se deriva de la metodología Alkire-Foster que Sabina presentó en la primera sesión de esta mañana. Básicamente, como ya mencionamos ayer y hoy también, es una metodología muy flexible que permite ser utilizada en diferentes contextos y para medir diferentes tipos de resultados multidimensionales, y en el caso particular del IPM global se creó con el objetivo de tener una medida de pobreza aguda que fuera comparable internacionalmente y que sea aplicado a más de 100 países en desarrollo. Este indicador, el IPM global, fue desarrollado por OFI junto con el grupo que trabaja en el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, de PNUD, en el año 2010, después de un proceso arduo justamente de discusión y de consultas con diferentes expertos y con estadísticos y con varias pruebas y muchas medidas candidatas que se realizaron hasta llegar a esta última definición, después de 2 años de debate y de discusión sobre un IPM potencial. Y se ha actualizado casi todos los años, 2011, 13, 14 y 2015, y se ha actualizado nuevamente este año. Y se ha venido incluyendo siempre en los Human Development Reports de PNUD. A su vez, como ya fue mencionado, esta misma metodología se ha ido adaptando de diferentes maneras para generar otros índices de pobreza nacionales, índices de pobreza en, por ejemplo, el estado de Minas Gerais en Brasil, para la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, para índices de felicidad y demás, es decir, aprovechando esta flexibilidad de la metodología. Pero hoy nos vamos a concentrar en el IPM global en particular, que de vuelta es solo un ejemplo, que de ninguna manera determina cómo va a ser un índice de pobreza nacional, sino que es un índice, un ejemplo particular, una aplicación particular. Ahora, luego el año pasado, cuando se lanzó la actualización de 2015, ya teníamos una serie de 5 años, del 2010 al 2015, de resultados del IPM, y armamos esta filmina de síntesis de alguna manera. Básicamente hemos cubierto a lo largo de estos 5 años 117 países en desarrollo, utilizando 217 encuestas de hogares. En algunos casos, para algunos países tenemos varias actualizaciones que se han realizado, 3 o 4 actualizaciones. De hecho, utilizando la encuesta de salud y demografía de Perú, ha sido uno de los países que hemos ido actualizando continuamente. Y a su vez tenemos resultados para 1.362 regiones subnacionales en 100 países años, en combinaciones de 100 países y años que, de acuerdo a sus encuestas, permitían hacer este tipo de desagregaciones regionales. Con el tiempo hemos ido agregando estadísticas nuevas como cuestiones de robustez como errores estándar, análisis en el tiempo, un nuevo indicador de indigencia, un análisis de desigualdad entre los pobres, estudios regionales para China, para África subsahariana, etcétera. Entonces es algo que estamos continuamente trabajando para seguir incorporando y para seguir innovando sobre la base del índice. Y la calidad de los datos ha mejorado mucho. Cuando lanzamos el índice en el 2010, había un 60% de los países incluidos en ese momento que tenían los 10 indicadores que componen el IPM, que voy a presentar en un instante. Pero en el momento, hacia 2015, ya teníamos el 84% de los países que tenían todos los indicadores, y la armonización, es decir, la similitud en la definición de las diferentes variables y los diferentes indicadores que se utilizan para
para crear o para computar el IPM era cada vez mejor, era cada vez más precisa entre diferentes países. Esto es básicamente la estructura del IPM. El IPM global, en esta aplicación particular de la metodología Alkire-Foster, tiene 3 dimensiones que de alguna manera replican las 3 dimensiones o siguen las 3 dimensiones existentes en el índice de desarrollo humano: la dimensión de salud, dimensión de educación y dimensión de estándar de vida. En esta tabla mostramos los diferentes indicadores y los umbrales de privación que componen cada uno de los indicadores, que determinan cada indicador del IPM. Y los valores que están entre paréntesis es el peso o la ponderación asignada a las dimensiones y a los diferentes indicadores. En el caso de salud tenemos 2 indicadores. Voy a entrar un poquito en detalle para mencionar los diferentes ejemplos y mencionar algunas cosas que fueron surgiendo en los comentarios durante el día. Por eso quiero entrar un poquito en detalle en los indicadores. En el caso de salud tenemos 2 indicadores, como mencioné antes: nutrición y mortalidad infantil. El indicador de nutrición, el umbral de privación que utilizamos en ese caso, indica que un hogar está privado en nutrición si al menos un adulto que tenga hasta 70 años de edad o algún niño, entre todos los miembros que tengan información nutricional, está desnutrido. Es decir, con que cualquier miembro del hogar para los cuales tenemos información esté en una situación de desnutrición, el hogar se considera que está privado en ese indicador. En el caso de mortalidad infantil, el indicador, el umbral de privación es tal que determina que un hogar está privado si ha muerto un niño en el hogar, al menos un niño en el hogar, en los 5 años anteriores a la encuesta. Por una de las características de este indicador, y es algo que se mencionó esta mañana, es qué es lo que pasa cuando tenemos hogares que no tienen población elegible o aplicable para este indicador. Es decir, qué pasa con aquellos hogares que no tienen niños, que no han tenido niños o que no tienen esta información respecto a muertes en el hogar. Y esto lo voy a ir mencionando, qué es lo que se hace en cada caso, en cada uno de estos indicadores. En el caso de educación tenemos también 2 indicadores: años de educación y asistencia escolar. En el caso de años de educación, el umbral determina que un hogar está privado si no existe ningún miembro del hogar de 10 años o más que haya completado al menos 5 años de educación. Es decir, que con que al menos un miembro del hogar tenga 5 años, se asume que el hogar está no privado en años de escolaridad. Respecto al indicador de asistencia escolar, un hogar está privado si existe al menos un niño en edad escolar, de acuerdo a justamente la obligatoriedad de comienzo de edad escolar de cada país. Esto es el umbral adecuado para cada país, y que no están asistiendo hasta lo que sería el grado 8 de educación obligatoria. En este caso, por ejemplo, cuando los hogares no tienen niños en edad escolar, el supuesto que se realiza es que, dado que estos hogares no tienen niños en ese grupo etario, no están privados en este indicador. Es decir, no eliminamos a estos hogares de los cómputos del IPM, sino que los consideramos no privados al no tener niños que sean parte de este grupo etario. Luego, en la última dimensión, la dimensión de estándares de vida, tenemos 6 indicadores. El primero de ellos, electricidad, es bastante directo, que un hogar se considera privado si no tiene electricidad en el hogar. Luego tenemos un indicador que considera que el hogar es privado si el baño de la vivienda no es mejorado, o si, aún siendo mejorado de acuerdo a los estándares de los ODM, es un baño que se comparte con otro hogar. En el caso de agua potable, un hogar está privado si no tiene agua mejorada en el hogar o una fuente de agua potable en el hogar, de acuerdo de vuelta a las definiciones de los ODM, o si esa fuente de agua potable para el hogar está a más de 30 minutos en un viaje de ida y vuelta para recolectarla. En el caso del indicador que se refiere al material del piso, el hogar está privado si el piso está hecho es un piso de tierra, de estiércol o de arena.
En el caso del combustible para cocinar, un hogar se considera privado si utiliza combustibles sólidos para cocinar, como madera, carbón o estiércol. Y finalmente tenemos un índice que refleja la tenencia de activos en el hogar, donde se considera que un hogar está privado si no cuenta con más de un indicador, más de un activo pequeño, que están ahí mencionados en la tabla: radio, televisor, teléfono, heladera, bicicleta o motocicleta, y además de no tener más de un activo pequeño, tampoco tiene un auto. Es decir, estos son los 10 indicadores que utilizamos para el IPM global. Como pueden ver en la tabla, las 3 dimensiones, salud, educación y estándares de vida, reciben un peso o una ponderación de 1/3, es decir, que están ponderadas con igual peso. Y a su vez, cada indicador dentro de una determinada dimensión también recibe igual peso. Es decir, que los 2 indicadores de nutrición tienen un peso igual, los 2 indicadores de salud tienen un peso igual, y los 6 indicadores de estándares de vida reciben un peso igual entre sí también. Los indicadores del IPM en gran medida fueron decididos a partir de, como mencioné, muchas reuniones y muchas etapas de debate y de consulta de OFI con expertos y con representantes de Naciones Unidas, y también fueron obviamente influenciados por la disponibilidad de datos en el momento, de acuerdo a las encuestas disponibles hasta el 2008, y tenían también una correlación directa con los ODM que estaban siendo evaluados en ese momento. Entonces, como se ve en esta filmina en particular, se ve que la mayoría de los indicadores incluidos en el IPM global tienen una correlación directa con algún objetivo de desarrollo del milenio que aquí están mencionados en la filmina. Los únicos 2 indicadores que no tienen ninguna relación con un ODM particular es el material del piso y la tenencia y el acceso a electricidad dentro de la vivienda. Ahora, es importante considerar algunas cosas con respecto a esta cierta relación entre los indicadores del IPM y los ODM. En primer lugar, y como ya se mencionó cuando se describió la metodología y cuando hablábamos ayer de esto de la distribución conjunta de indicadores, de privaciones, perdón, en el caso del IPM nosotros estamos considerando, justamente creamos un perfil de privación para cada hogar, y se identifica al hogar como un todo, como privado o no privado en cada indicador, y luego como multidimensionalmente pobre o no. En los ODM, por el contrario, la población de base para cada indicador es diferente y sale de diferentes fuentes de información. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta, porque si bien hay una correlación entre los indicadores, los ODM pueden estar mirando diferentes poblaciones de base. Y como estaba mencionando, la unidad de identificación en el caso del IPM es a nivel de hogar. No se calcula una estadística a nivel nacional, sino que la unidad de identificación particular es el hogar, y por lo tanto todos los miembros del hogar tienen el mismo estatus de privación y de pobreza en las estimaciones, pero los resultados son presentados utilizando una unidad de análisis a nivel individual. Es decir, que reportamos el porcentaje de individuos en un determinado país o en una determinada región que son multidimensionalmente pobres, como suele ser el caso con las estadísticas de pobreza en muchos países del mundo, en la mayoría de los países del mundo. Ahora, una vez que tenemos la lista, el perfil de privación de cada hogar respecto a estos 10 indicadores que se consideran en el IPM, ¿cómo hacemos para determinar quién es multidimensionalmente pobre? Para cada hogar tenemos ahora la proporción de indicadores en los que está privado, pero tenemos que fijar, como Sabina presentó esta mañana al detallar la metodología, tenemos que determinar la línea de pobreza, este valor K que identifica a pobres y no pobres. En el caso del IPM global, la línea de pobreza es igual a 1/3, es decir, que un hogar necesita estar privado en lo que equivaldría a una dimensión entera o a combinaciones de indicadores que en conjunto equivalen a 33.33% o más para ser identificado como multidimensionalmente pobre. En este caso, por ejemplo, de Puba, que es una mujer, una persona que visitamos en Bután,
Todos los indicadores que están coloreados en su perfil son indicadores en los que ella está privada. Como pueden ver, está privada en los 2 indicadores de salud, de educación, en el indicador de nutrición en el caso de salud y en 3 de los indicadores de estándares de vida. En total, cuando nosotros computamos su puntaje o score de privaciones, este vector C que Sabina estaba mencionando hoy por la mañana, computamos que ella tiene un puntaje de privación de 67%. Claramente está por encima de la línea de pobreza de 33 y es entonces identificada como multidimensionalmente pobre. Ahora, una vez que hemos completado esta etapa de identificación para cada hogar, en el caso del IPM global, hemos separado o hemos clasificado a todos los hogares entre multidimensionalmente pobres y no pobres. El próximo paso es la agregación. Es ir de esta información a nivel hogar a tener un indicador a nivel nacional. Y de hecho esta es una fórmula que ya vimos ayer, o sea que no es nueva, pero es básicamente los componentes que dan lugar al IPM, que Sabina mencionó también esta mañana al describir la metodología. Básicamente lo que hacemos es multiplicar 2 componentes. El primero de ellos, la incidencia de la pobreza multidimensional, la letra H, que está representando la proporción de personas que fueron identificadas como multidimensionalmente pobres. Como mostrábamos en la filmina anterior, Puba es una de las personas que es multidimensionalmente pobres, pero lo que hacemos en H es justamente computar cuál es la proporción de la población total de un determinado país que es multidimensionalmente pobre. Y luego esta tasa de incidencia se ajusta por la intensidad de la pobreza, que representa la proporción de privaciones que los pobres multidimensionales sufren en promedio en un determinado país, o la distribución conjunta de estas privaciones. El IPM es entonces simplemente la multiplicación entre estos 2 componentes, la incidencia y la intensidad. Lógicamente, y esto es algo que ya también hemos venido hablando tanto ayer como hoy, el IPM, como cualquier otro índice, sufre si tenemos restricciones en los datos, o está, es un indicador que depende de la disponibilidad y de la comparabilidad de los datos. En particular, lo que vemos es que, dado que estamos creando un índice que debe ser comparable para un número tan elevado, para un número tan amplio de países en desarrollo, más de 100 países en desarrollo, eso implica que los datos que estamos utilizando, las fuentes de información, deben ser tales que nos brinden información comparable para estos 10 indicadores para todos los países que estamos incluyendo en nuestra muestra. Lo que nosotros notamos es que hay algunas dimensiones que nos gustaría incluir en un IPM, que en el IPM inicial, en el IPM que actualmente se computa, no estaban disponibles, porque de vuelta este IPM se diseñó en el 2008. Hoy en día los datos disponibles, las nuevas encuestas, son más amplias y nos permiten justamente entrar en un nuevo proceso de debate y ver cómo podríamos ajustar el IPM global para incorporar nuevas dimensiones relevantes para países en desarrollo, para incorporar indicadores claves que hasta el momento no se estaban incluyendo, justamente para tratar de ajustarnos a las nuevas encuestas que nos brindan nueva información, ¿no? Pero siempre vamos a tener algunas limitaciones que van a venir, por ejemplo, si tuviésemos valores faltantes en algún indicador, eso podría generar sesgos, como en cualquier otro indicador de pobreza. Y algunos otros puntos que son importantes mencionar es que en el caso del IPM global, estamos utilizando fuentes de datos, encuestas que se actualizan cada 3 a 5 años. Lo cual implica que para algunos países se demora hasta 5 años hasta que tenemos la posibilidad de actualizar los datos en el IPM global. También, como ustedes pueden ver, para algunos de estos indicadores varían quién es la persona que está respondiendo los diferentes módulos de las encuestas. Hay algunas respuestas que las brindan las mujeres en edad reproductiva, como aquellas que tienen que ver con mortalidad infantil, mientras que otras respuestas están disponibles para todos los miembros, como las referidas a educación. Y otras preguntas sobre nutrición que en algunas encuestas solo están disponibles para niños menores de 5 años, pero en otras encuestas están disponibles para un universo de miembros del hogar mucho más ampliado. Obviamente esto genera restricciones, pero con la revolución, esta revolución de datos y esta nueva demanda por datos comparables, son todos desafíos que se pueden ir superando y que van a dar lugar a un índice cada vez más robusto.
Y por otro lado, lo que es fundamental es que estas son limitaciones que se refieren directamente al IPM global como un índice internacionalmente comparable, pero que al trabajar con medidas nacionales son limitaciones que pueden superarse mucho más fácilmente, porque aquí se puede diseñar una medida que tenga mucho más que ver con los datos que existen en Perú y justamente y también hasta se puede ajustar la encuesta para mejorar el IPM que podría desarrollarse a nivel nacional. Esto, bien. Esto, básicamente, entonces, el IPM, la gran utilidad que tiene el IPM es que a través de incorporar esta nueva noción de intensidad de la pobreza, nos permite tener un nuevo concepto, una nueva noción sobre cómo los pobres son pobres, digamos, y analizar los diferentes grados de intensidad en aquellas personas que fueron identificadas como pobres, para ver diferentes grados de justamente de superposición o de simultaneidad en las privaciones que los pobres están enfrentando. Y a su vez el IPM también permite, como ya fue mencionado que lo mencionamos ayer y de nuevo hoy por Sabina y por Paola, permiten otro tipo de desagregaciones y de desgloses por subgrupos y por indicadores que hacen del indicador una fuente de información muy importante para la política pública. Entonces, ahora entrando un poquito más en lo que son los resultados del IPM global para el 2015, el año pasado constituyó la mayor actualización anual que hemos realizado. Gisela Robles Aguilar, una de nuestras colegas, basada en Oxford, fue quien lideró todo este proceso de actualización de 2015, que incluyó la actualización de 37 países de nuestra base de datos. Algunos de estos países eran nuevos, como en el caso de Sudán del Sur o de Saint Lucia, que eran países para los que aparecieron nuevas fuentes de información que antes no estaban disponibles, y otros países en realidad son actualizaciones, son países que ya estaban en nuestra base de datos, pero que logramos conseguir que se habían liberado nuevas bases de datos actualizadas. Y esta actualización cubrió 2.1 billones de personas. Entonces realmente representa una actualización masiva de lo que son las estimaciones del IPM global. A modo de ejemplo, por ejemplo, 43% de la población total de África es cubierta en esta actualización del IPM, 72% en el caso de los estados árabes, 82% en Asia del Este. Es decir, que realmente ha sido una actualización muy, muy comprensiva. En total, el análisis cubre 101 países en desarrollo y 5.2 billones de personas en el mundo entero. Como pueden ver, es realmente una base de datos de pobreza multidimensional muy comprensiva a lo que es a nivel mundial. Esta es justamente cuando analizamos las diferentes regiones del mundo, vemos que en el caso de, por ejemplo, América Latina y el Caribe, hay 18 países que están cubiertos por el IPM global, que en total representan el 85% de la población total en esta región. Y para las tres últimas regiones, Asia del Este y Pacífico, Asia del Sur y África subsahariana, más del 90% de la población total de estas regiones está cubierta en el IPM global. Como es esperable, los países de Europa y Asia Central son aquellos que tienen menor representatividad en el IPM global, pero de a poco también hemos ido incorporando algunos de estos países en nuestra base de datos. Este mapa aquí nos muestra justamente la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, o este componente H. Los colores van desde el verde más oscuro para los países menos pobres o que tienen la tasa de incidencia más baja, hacia el verde claro, luego un rosa o rojo claro y rojo más oscuro para los países con mayor tasa de incidencia. Como se puede ver, algunos países de Asia Central y en América Latina son aquellos que muestran las tasas de incidencia más bajas, son ese verde más fuerte, mientras que los países de África subsahariana y algunos países en Asia Central, Asia del Sur son los que muestran las tasas de incidencia más altas. En particular, las estimaciones para el 2015 muestran que hay un 30% de estos 5.2 billones de personas que son multidimensionalmente pobres, y esto se corresponde con 1.6 billones de personas. Es decir, en estos 101 países que hemos logrado incluir en nuestra base de datos para la actualización del 2015, 1.6 billones de personas están en situación de pobreza multidimensional.
Los países más pobres de nuestra base de datos son Níger y Sudán del Sur, que tienen cerca del 90% de sus poblaciones en situación de pobreza multidimensional. Casi el total de la población está en pobreza multidimensional. Pero a su vez, como mencionamos anteriormente, nosotros también presentamos resultados desagregados a nivel de regiones subnacionales para cada país que nos permite hacerlo de acuerdo a sus encuestas. Y lo que encontramos es que de las 884 regiones subnacionales para las que se presentó información en el 2015, 53 de estas regiones tenían tasas de incidencia por encima del 90%. Todas estas regiones, las 53 regiones que tenían esta tasa de incidencia tan elevada, estaban todas en África subsahariana. Y de hecho esto se ve claramente del mapa anterior. Ahora, esto nos brindó una cierta entendimiento de dónde se ubican geográficamente los pobres. En esta filmina lo que tratamos de hacer también es decir dónde se ubican los pobres en términos de la clasificación de países siguiendo su nivel de ingreso nacional, las categorías de ingreso del Banco Mundial para los diferentes países del mundo. Y lo que encontramos es que, más allá de que uno esperaría o de que la expectativa es que los países las personas que son multidimensionalmente pobres deberían vivir en países con ingresos bajos, lo que encontramos en realidad es que eso es cierto solo para el 30% de las personas que nosotros identificamos como pobres multidimensionales. El 70% de los pobres por IPM en nuestra base de datos viven en realidad en países que fueron clasificados como países de ingresos medios. 63% de ellos en países de ingresos medios bajos, pero un 7% de ellos en países de ingresos medios altos. Esto básicamente nos brinda nuevamente algo que ya estuvimos discutiendo en estos días, de ver cómo las medidas de ingreso e IPM no necesariamente están dando la misma información, no están hablando del mismo fenómeno necesariamente, sino que están brindando información complementaria. No deberíamos mirar solamente las categorías de ingreso al considerar la situación de pobreza o no de un hogar o de una población, sino también ir más allá de esa información y mirar estas otras dimensiones que son relevantes para caracterizar pobreza. En esta filmina lo que hacemos justamente es mirar esta diversidad entre grupos de países de acuerdo a su nivel de ingreso y las tasas de incidencia de pobreza y la intensidad de la pobreza multidimensional. En el eje horizontal se mide la incidencia de la pobreza y los valores que están hacia la izquierda claramente son los países que tienen menor tasa de incidencia de pobreza, mientras que hacia la derecha son los países con mayores tasas de incidencia de pobreza. Y sobre el eje vertical se está midiendo la intensidad, es decir, el promedio de privaciones ponderadas que sufren los pobres en cada uno de estos países. Ahora, como se puede ver, y dos datos adicionales, el tamaño de la burbuja está representando el número absoluto de pobres por IPM en cada país. Dado que India y China son dos de los países con mayor población absoluta, no sorprende que sus burbujas sean sean más grandes que otras. Pero también el color, que es otra de las cuestiones informativas de este gráfico, está representando el grupo de ingresos al cual corresponde el país. Y lo que se ve es que para un mismo color, para un mismo grupo de ingresos, de acuerdo a la categoría del Banco Mundial, se ve una gran dispersión, en particular para lo que son las burbujas en color bordó o en este rojo más oscuro, se ve que empiezan desde niveles intermedios en el gráfico hasta niveles muy altos. Entonces vayamos en detalle mirando cada uno de estos grupos por separado. En esta primer filmina lo que miramos son justamente los países de ingresos altos y de ingresos medios altos. Y ahí aparece Perú justamente al lado de China como un país que tiene un nivel de pobreza multidimensional, tanto en términos de incidencia como de intensidad, relativamente bajo, relativamente bien cerca, digamos, de lo que sería el origen en este gráfico. Ahora, consideren el caso de Namibia, que para ser un país de ingresos considerados ingresos medios altos, el país se aleja mucho de lo que es el resto del grupo y de hecho presenta niveles de pobreza multidimensional bastante elevados. Más del 40% de la población es identificada como multidimensionalmente pobre. Aquí en esta filmina lo que hacemos es agregar al grupo de países con ingresos medios bajos.
Y lo que se ve ya es que Namibia, que bueno, ahí perdió la etiqueta, pero está justito al lado de la República de Congo, lo que se ve es que Namibia ahora ya quedó mezclada entre países con nivel de ingresos más bajos. De hecho, hay países como Nicaragua, Bolivia o Ghana, que son países que están en una categoría menor de ingresos, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, pero que presentan niveles de pobreza multidimensional, tanto en intensidad como en incidencia, menores que Namibia. Y también es interesante notar el caso de Sudán del Sur, bien al extremo del gráfico, como mencionamos, es uno de los dos países con mayor tasa de incidencia de pobreza y que de vuelta se aleja grandemente de lo que se aleja con una gran distancia de lo que es el resto de los países de esta categoría de ingresos. Finalmente, cuando incorporamos los países de ingresos bajos, lo que se ve nuevamente es que algunos de estos países, como Zimbabue, por ejemplo, se ubican muy cerca de países de ingresos medios y hasta cerca de países de ingresos medios altos, tienen una pobreza multidimensional menor que la de Namibia, por ejemplo, mientras que tenemos otros países de ingresos bajos que tienen un nivel de pobreza mucho mayor. Básicamente lo que este gráfico está tratando de mostrarnos es el mismo punto que estaba enfatizando antes, y que es cómo estas categorías de ingreso en realidad esconden una situación de privación en dimensiones que van más allá del ingreso, que pueden llevar a países mostrando mucha diversidad en las medidas de pobreza multidimensional, mismo perteneciendo a un mismo grupo de ingresos en medidas más tradicionales. Nuevamente, enfatizando la necesidad de complementar estos dos tipos de medidas cuando estamos tratando de caracterizar un fenómeno tan complejo como es la pobreza. Bien, este gráfico en realidad ya lo discutimos ayer y enfatiza el mismo punto. Dentro de lo que fue el análisis de 2015, realizamos estudios de casos para diferentes regiones, en particular dado que hubo una actualización tan masiva de países de África subsahariana, realizamos un informe particular para los países de esta región. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque también estamos ya para dejar tiempo a comentarios. Pero básicamente se actualizaron 30 países de los 39 países de esta región que están incluidos en nuestra base de datos, y 391 regiones subnacionales en esta región. Como había mencionado anteriormente, justamente esta región del mundo tiene relevancia particular porque aloja a 31% de los pobres multidimensionales totales que nosotros identificamos. De este 1.2 billones de personas multidimensionalmente pobres, más del 30% vive en esta región del mundo, en África subsahariana, y de hecho cuando miramos y eso es lo que justamente genera tanto interés, o porque para nosotros tenía mucho interés tratar de entrar a mirar en más detalle cuáles eran las características de la pobreza dentro de esta región. En este gráfico lo que estamos presentando es para cada región del mundo cuáles son las tasas de privación censuradas o las tasas de incidencia censuradas para cada indicador, es decir, el porcentaje de personas que son multidimensionalmente pobres por IPM y que además están privados en cada uno de los indicadores. Como se ve en el caso de África subsahariana, que es la región que se ubica más hacia la derecha, las tasas de privación de todos los indicadores están por encima del 25%, es decir, que el 25% de las personas de esta región son pobres y están privadas en cada uno de los 10 indicadores, que son las tasas más altas que se observan para cualquier región del mundo. Y las más elevadas son justamente para los que son los indicadores de estándares de vida, que son estos que se ubican aquí con colores verdes. Como se ve en algunos casos, las tasas estas llegan, como en el caso de saneamiento aquí o de combustible para cocinar, estas tasas llegan a estar en niveles altísimos, es casi 80% para el caso de combustible para cocinar y más del 60% para saneamiento. Ahora, incluso dentro de la región de África subsahariana también se encuentran divergencias entre países. Los niveles de pobreza no son iguales entre todos los países. Algunos de ellos, como se puede ver, como el caso de Sudáfrica, tienen niveles de pobreza mucho menores, mientras que países como Chad, Níger o Sudán del Sur tienen tasas de incidencia de pobreza multidimensional mucho más elevadas.
Este es el mismo gráfico que presentamos anteriormente, solo que para los 39 países de África subsahariana, y como se ve hay una gran divergencia, pasando de aquí de África, de Sudáfrica, con un nivel de pobreza multidimensional que es el menor que se observa en esta región del mundo, cerca del 10% de la población del país viviendo en situación de pobreza multidimensional, y en el otro extremo encontramos el caso de países como Níger, Sudán del Sur, Chad, Etiopía, Sierra Leona, con tasas de incidencia de pobreza multidimensional que están entre 80 y 90%. Es decir, se ve una divergencia, una diversidad en la situación de pobreza en esta región del mundo que es muy marcada. Y de hecho, esto se observa en este gráfico. Lo que mostramos es cuál es la proporción de pobres en la región que viven en cada uno de los diferentes países. Y lo que se ve es que hay 4 países, Nigeria, Etiopía, la República Democrática de Congo y Tanzania, que están concentrando casi la mitad de todos los pobres multidimensionales que viven en esta región del mundo. Es decir, habíamos mencionado que hay 1.2 billones de pobres por IPM y que el 30% de ellos viven en África del Sur. Esos son 372 millones de personas multidimensionalmente pobres viviendo en esta región del mundo. Ahora, la mitad de ellos viven en solo 4 países de todo el continente, de toda la región de África subsahariana, lo cual habla de una gran concentración de pobreza en algunas regiones o en algunos países de esta región. Adicionalmente, si miramos, por ejemplo, 2 casos concretos, recuerden que aquí Nigeria era el país que tenía mayor número de pobres multidimensionales en esta región, mientras que Sudán del Sur era el país que tenía mayor tasa de incidencia de pobreza multidimensional. Lo que observamos es que los resultados son diferentes, ¿no? La tasa de incidencia en Sudán del Sur está por encima del 90%, mientras que 53% de la población en el caso de Nigeria. Y sin embargo, lo que vamos a ver es que existe cierta relación entre estos países. Nigeria tiene 3 regiones con un IPM mayor que el de Sudán del Sur. 3 de las regiones de este país están superando el nivel de pobreza que Sudán del Sur tiene como país entero. Y estas 3 regiones concentran casi 14 millones de personas. Mientras que en el caso del Sudán del Sur, si bien la gran mayoría de la población, 91% de la población es multidimensionalmente pobre, esto se corresponde a 9.5 millones de personas. Es decir, que básicamente Nigeria, aunque tiene un nivel de pobreza individual mucho menor que Sudán del Sur, en términos absolutos, en números absolutos de pobreza, está incluyendo un Sudán del Sur entero dentro de sus propios números de pobreza. Por eso es importante mirar tanto los porcentajes, las tasas de pobreza, como los números absolutos de los que estamos hablando al hablar de pobreza, que va a ser muy diferente para las escalas que tienen estos 2 países. Nigeria es uno de los países más populosos del mundo. Este es justamente el mapa de Nigeria, y lo que se ve también es que hacia adentro del país, y esto tenemos mapas similares a este para todos los países que están incluidos en nuestra base de datos, y lo que se ve es que hay una gran divergencia hacia adentro del país. Las regiones del norte, que son limítrofes con Níger, son las regiones más pobres del país, mientras que hacia el sur son regiones del país que tienen niveles de pobreza tanto en incidencia como en intensidad que están muy por debajo del promedio nacional. Y lo mismo cuando nosotros tratamos de mirar la composición de la pobreza o cuánto contribuye cada indicador a la pobreza total por región, lo que observamos es que hay regiones donde, por ejemplo, los indicadores de salud, que son los más claros aquí, se vuelven muy relevantes. En este caso, casi el 40% de la pobreza está explicada por indicadores de salud, y otros indicadores como en esta otra región donde la salud no tiene casi peso sobre la pobreza, mientras que los indicadores de educación se vuelven mucho más relevantes. Es decir, como se ve, realmente hay muchísima diversidad y el IPM global permite tener cierta información o brindar cierta luz sobre estas divergencias regionales en términos de diferentes privaciones. Bueno, aquí simplemente para mostrar también para otros países de la región, que si bien aquí el promedio nacional de Camerún lo ubica en este lugar del gráfico, hay una gran divergencia entre las diferentes regiones, y lo mismo se observa para diferentes países de la región de África subsahariana. La capital, Addis Ababa, la capital de Etiopía, tiene un nivel de pobreza que está muy por debajo de otras regiones del país.
Lo mismo para para todos los países. Tanzania, Uganda, son diferentes países que muestran el mismo comportamiento. Esto lo voy a pasar, hemos hecho un estudio similar al de África subsahariana para los países de Asia del Sur, que son estos países que están mencionados aquí: India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Maldivas y Bután. Y tenemos nuevamente el mismo tipo de análisis que acabo de presentar para África subsahariana, pero para estos países. Y a su vez, el año pasado hicimos la innovación de presentar, teníamos nuevos datos actualizados para el caso de China, y se realizó también un informe que generó mucha repercusión, mucho interés, haciendo un análisis específico para el caso de China. Lo que voy a mostrar en particular para China es simplemente una cosa que fue muy interesante, que es que la misma encuesta de datos que se utilizó para el IPM nacional tiene también información de ingresos y permite calcular pobreza por ingresos de acuerdo a la metodología oficial en el país. Entonces esto nos permite ver si los mismos hogares que son pobres por ingresos son aquellos que son identificados como pobres multidimensionales o no. Y eso es lo bueno de la riqueza de las medidas nacionales, que como muchas veces utilizan la misma encuesta para las dos mediciones de pobreza, permiten hacer estas comparaciones y ver cuánto agrega de información, cuál es el valor agregado del IPM. Entonces, en particular en el caso de China, lo que encontramos es que 12.3% de la población en China es pobre por ingresos, de acuerdo a la encuesta que utilizamos. Estos datos se refieren al 2012, y 5.2% de la población fue identificada como pobre de acuerdo al IPM global. China también está trabajando en una medida nacional donde van a ajustar la serie de indicadores y umbrales a su propio contexto nacional, pero en el IPM global este es la tasa de incidencia que se estimó. Ahora, este 5.2% de pobres por IPM, ¿son todos ellos también pobres por ingresos o no lo son? ¿Cuál es la proporción de ellos que son pobres por ingresos también? Lo que encontramos es que solamente 1.9% de la población tenía esta superposición. 1.9% de la población era pobre por IPM y también pobre por ingresos. Ahora, el resto de los pobres por IPM, el 3.3 restante, no era pobre por ingresos, es solamente pobre multidimensional. Por lo tanto, una medida de pobreza por ingresos no estaría captando la pobreza que ellos están experimentando en otras dimensiones como educación, salud y estándares de vida. Y a su vez, el IPM tenía una proporción de personas que son pobres por ingresos que no eran identificadas como pobres por IPM porque estaban por encima de los umbrales considerados en el IPM global. Como se ve nuevamente, estas dos métricas están brindando información complementaria sobre diferentes aspectos que tienen que ver con vivir en situación de pobreza, en este caso en particular en China. Bueno, voy a cerrar aquí, pero quiero mostrarles simplemente que en las filminas también que hemos compartido con ustedes, tienen un indicador adicional que se lanzó en 2014, que es un indicador de indigencia, o es realmente mirar quiénes son los más pobres entre los pobres. Lo que hemos mantenido en el indicador de indigencia, que en inglés es lo que llamamos el indicador de destitution, es que las 3 dimensiones son las mismas, los 10 indicadores son los mismos, y los pesos, las ponderaciones que reciben son también las mismas. Es decir, eso no ha variado. La línea de pobreza de 1/3 que se utiliza para el IPM global también se ha mantenido. Lo que se ha modificado es que justamente queríamos llegar a una visión de mayor profundidad de la pobreza, ver quiénes son las personas que están sufriendo de carencias todavía más profundas y más fuertes. Entonces lo que modificamos fueron los umbrales de privación. Aquí en la presentación tenemos aquí la tabla donde muestra justamente cuál es la diferencia entre los umbrales en indigencia con respecto a los umbrales del IPM global. Entonces, como para darles solamente el ejemplo de un indicador, para años de educación, antes pedíamos que al menos un miembro del hogar tuviera 5 años de educación. En cambio, ahora estamos pidiendo que tengan al menos un año completo. Como ven, estamos pidiendo cada vez menos, son umbrales menos estrictos. Entonces, quienes ni siquiera llegan a cumplir estos umbrales más bajos son personas que viven en una situación de pobreza mucho más profunda, mucho más, son los pobres entre los pobres realmente. Lo que nosotros, y justamente en este gráfico de aquí, las barritas
superiores están identificando la tasa de incidencia del IPM global y las barritas más oscuras identifican la tasa de indigencia o la tasa de destitution, el porcentaje de personas que son identificadas como viviendo en situación de indigencia en cada uno de estos países. Y fíjense, en el caso de los países más pobres, Sudán del Sur y Níger, tenemos 70% de la población de esos países viviendo en estas circunstancias. Bien, aquí tienen toda la misma información y el mismo análisis. No voy a entrar en detalle, pero simplemente se los dejo como para que tengan más información. Todo esto está también disponible en la página web de OFI y hay un banco de datos que es muy amigable para cualquier usuario que puede entrar y empezar a hacer elecciones de indicadores para elegir el tipo de gráficos que quieren hacer, descargar informes para cada uno de los países. Realmente es un esfuerzo que hemos hecho en tratar de generar que los resultados fueran mucho más visibles y que cada uno pudiera generar los resultados que quería a partir del banco de datos del IPM global. Muchas gracias.